Mi madre me pidió que pagara una deuda que ella escondió durante 10 años, pero al no darle nada, salió a decir que yo dejé a mi padre en la calle, y la calle se la buscó ella solita. Tengo 31 años y hace 3 semanas me enteré, por una llamada que mi padre recibió de la agencia de pensiones, de que su fondo de retiro entero, el de toda su vida laboral, no existe. Está congelado. Se lo quitaron completo para cubrir una deuda de la que yo llevaba una década creyendo que estaba pagada. Es mi préstamo estudiantil, y la persona encargada de pagarlo, la que lo juró durante una década, es mi madre. Déjenme dejar algo claro antes de seguir, porque si no van a pensar que exagero. Mi madre, a la que voy a llamar Ombretta, fue cajera de banco durante años. La despidieron. La despidieron por préstamos impagados, por deudas que ella misma había tomado y no cubrió. O sea, la mujer despedida de un banco por no pagar sus préstamos es la misma a quien le confiamos ese crédito de mi universidad. Escrito así suena a chiste. Vivirlo no tiene ninguna gracia. Mi padre, Fabricio, tiene 56 años y gana por debajo del salario mínimo. En nuestra zona el mínimo diario ronda los $12, y él gana menos que eso. Ese hombre trabajó 30 años cargando cosas pesadas, con la espalda destruida, y jamás en su vida manejó su propio dinero. Le entrega todo a mi madre, todo, hasta la tarjeta del cajero, con la clave anotada en un papel. Su sueldo entra a la cuenta y él no sabe cuánto queda ni en qué se fue, porque nunca preguntó. Cuando le pregunté por qué, me contestó que ella es la entendida en números. Mi infancia se resume en una cosa muy simple, y es que yo le tenía miedo al teléfono. Un niño de 8 años que se quedaba paralizado cuando sonaba el aparato, porque del otro lado casi siempre había un hombre gritando, amenazando, preguntando por mi mamá. Aprendí a mentir muy chico. Aprendí a decir que no estaba, que había salido, que no sabía cuándo volvía. Mientras tanto ella me hacía señas desde el sillón para mantenerme callado. Esa es la habilidad que mi madre me enseñó de niño. Mentirle a los acreedores. Los negocios son donde de verdad se entiende quién es ella. Mi madre tiene una frase que repite como un rezo, y es que nadie se murió por los préstamos. Con esa frase ha abierto y hundido no sé cuántos emprendimientos. Vendió ropa, vendió comida, vendió productos de limpieza, tuvo un puesto en un mercado. Todos empezaron con dinero prestado y todos terminaron igual, con la mercadería acumulándose en la casa y con ella pidiendo un crédito nuevo para tapar el anterior. Ahora tiene una tienda en internet que se está muriendo, y el primer piso de la casa de mis abuelos está lleno de cajas de mercadería que nadie compra, apiladas hasta el techo, juntando polvo desde hace 2 años. Y ella sigue pidiendo prestado para comprar más. Hay una anécdota que resume su relación con el dinero mejor que cualquier explicación mía. El año pasado, uno de sus proveedores hizo una rifa entre los clientes y ella se ganó una motoneta nueva. Una motoneta que valía más que el sueldo de mi papá de varios meses juntos. Y ella la rechazó. La rechazó porque, según dijo, tenía que pagar su balance con ese proveedor, y le dio vergüenza aceptar un premio debiendo dinero. Piensen en eso un segundo. Le dio vergüenza aceptar un regalo gratis por deberle dinero a alguien, pero no le da vergüenza deberle dinero a todo el mundo desde hace 30 años. Esa mujer podría haber vendido esa motoneta y pagar la mitad de lo que debe. La rechazó por orgullo. Vamos con la cronología, porque sin ella nadie puede juzgar esto bien. Empiezo por la secundaria, cuando mi madre no podía pagar mis libros. Nunca, así que se los pedía prestados a alguien, siempre usados, siempre de una promoción anterior. Un año me consiguió un juego de libros que venía con las respuestas de los ejercicios escritas por el alumno anterior y tapadas a medias con corrector. Se transparentaban. Yo entregué mi tarea y el profesor vio las respuestas debajo del corrector, con otra letra. Me acusaron de copiarme delante de toda la clase. Me hicieron pararme y me reportaron por trampa. Tenía 14 años y me tuve que comer esa humillación entera, sin poder explicar que mi madre no tenía para comprarme un libro nuevo, porque decirlo era peor. En la universidad saqué un préstamo estudiantil, de esos que se pagan después de graduarte, gestionado a través de la Agencia Nacional de Pensiones. Ese detalle va a ser importante, así que reténganlo. La deuda estaba vinculada a la afiliación de mi padre en esa agencia, porque él era el trabajador aportante de la familia. Yo firmé como estudiante beneficiario, pero el aval, el respaldo, era su historial de aportes de 30 años. Cuando me gradué, pregunté por ese crédito. Le pregunté a mi madre directamente cómo íbamos con eso, cuánto faltaba, si había que empezar a pagar. Y ella me contestó, con una tranquilidad absoluta, 3 cosas. Que no me preocupara, que ellos lo estaban manejando con el sueldo de mi papá, que estaba todo en orden. Le creí. Tenía 21 años, acababa de conseguir mi primer trabajo, y quería creerle. Ese fue mi error, y lo voy a pagar el resto de mi vida. Cuando empecé a trabajar vino la exigencia. Mi madre es tradicional en el peor sentido de la palabra, y para ella los hijos entregan el sueldo entero a la madre y ella administra. Así de simple. Y yo dije que no. Fui el primero de la familia en decirle que no a eso, y desde ese día soy el egoísta de la casa. Le ofrecí una mesada mensual, $16, que con mi sueldo de entonces era una parte considerable de lo que me quedaba libre. Ella me lo tiró en la cara. Me dijo que era una miseria. Otros hijos se entregan todo. El hijo de la vecina le compró un refrigerador a la madre. Siempre las comparaciones. Siempre alguien que es mejor hijo que yo. Lo interesante es en qué se iba esa mesada. Yo pensaba que iba a las cuentas, a la comida, a algo útil. Con el tiempo me enteré de que casi todo se iba en sus antojos, comida pedida a domicilio,
cosas que se le antojaban. Y encima, además de la mesada, me exigía pagar las salidas de la empresa de mi papá, esas cenas de fin de año costeadas de su propio bolsillo. O sea, yo tenía que financiar la vida social de un hombre incapaz de quedarse con $1 de su propio sueldo. Después de un par de años dejé de dar la mesada. Los 10 años siguientes fueron todos iguales. Ella pedía prestado, yo prestaba, ella no devolvía. Nunca, ni una sola vez en una década me devolvió un préstamo. Y cuando yo me negaba, empezaba la culpa. Que soy un desalmado, que ella me parió, que qué clase de hijo le niega dinero a su madre. Una vez me llamó llorando pidiéndome dinero para sus medicinas, que se le habían acabado y que sin ella se moría. Le mandé el dinero de inmediato. Esa misma noche mi abuela me contó, sin querer, que había llegado comida a domicilio para toda la casa. Ese fue el día que dejé de mandarle dinero a ella. Desde entonces, si tenía que ayudar, le mandaba el dinero directo a mis abuelos para las cuentas de la casa. Ella nunca me perdonó eso. Cada vez que la visito hace el mismo show. Saca sus pastillas delante de mí y se las toma con un suspiro largo, mirándome, para exhibirme a la enferma abandonada en la cual yo la convertí. Llegamos entonces a lo que pasó hace 3 semanas. A mi papá lo despidieron. Reestructuración de personal, lo mandaron a la calle después de 30 años. Y él, que es un hombre sin maldad y sin malicia, fue tranquilo a reclamar lo que le correspondía, su indemnización y el acceso a su fondo de retiro. Esos ahorros eran todo lo que ese hombre tenía. 30 años de descuentos de un sueldo miserable, guardados para su vejez. Cuando fue a reclamar, le informaron que su fondo no existe, que está congelado desde hace años y que fue ejecutado casi por completo para cubrir una deuda impaga vinculada a su afiliación. Mi préstamo estudiantil, el mismo crédito jurado y perjurado por mi madre como pagado. Y aquí vienen los números, que son la parte más obscena de todo esto. La deuda original era de unos $3.270. Durante todos esos años hicieron pagos mínimos, pagos ridículos, apenas lo suficiente para que la cuenta no cayera en un incumplimiento formal. Y con los intereses corriendo todo ese tiempo, la deuda hoy es de $2.936. Léanlo bien. En una década, la deuda bajó $334. $334 en 10 años. Pagaron durante una década entera para no pagar nada, mientras la pensión de mi padre se iba silenciosamente por un agujero que nadie me contó. Con ese panorama, mi madre quiere que yo pague ese saldo. Su argumento es simple. El crédito era mío, fue para mi educación, y por lo tanto es mi obligación. Le dije que no. Le dije que no le voy a dar un solo dólar. Y si quiere el dinero, puede ir a buscarlo donde lo dejó. Hace 3 semanas no me habla. Mis abuelos me llaman para reclamarme mi falta de vigilancia sobre ellos. Y mi papá no dice nada, porque nunca dice nada. Acabo de mudarme de esa casa. Tengo ahorros por primera vez en mi vida y estoy tratando de construir algo estable. Actualización 1. Decidí ir a la casa a hablar de frente, porque por teléfono esto no se resolvía, y quiero contarles cómo reaccionó mi madre cuando escuchó el no en persona. No hubo vergüenza. Esa es la parte que más me cuesta explicar. Yo esperaba, no sé, aunque sea un gesto, una disculpa, un reconocimiento de que ocultarme algo así durante tanto tiempo estuvo mal. No hubo nada de eso. Ombretta pasó directamente al ataque, y en 20 minutos me acusó de ser un mal hijo, de haber dado la espalda a la familia, de creerme mejor que ellos por haberme mudado, y de tener el dinero guardado mientras mi padre se queda sin nada. Ni una sola vez, ni una, mencionó lo que ella hizo. En su cabeza, el problema empezó el día que yo dije que no. Varios me preguntaron qué dijo mi papá, que es el gran perjudicado en todo esto, el que perdió 30 años de aportes. Y esta es la parte que me destruye. Mi papá no dijo nada. Estuvo sentado en esa sala, mirándose las manos, mientras mi madre gritaba. Cuando le pregunté directamente si él sabía que la deuda no se estaba pagando, se quedó callado un rato larguísimo y después me contestó que él le entregaba el dinero a ella y que confiaba. Le pregunté si en todos esos años nunca preguntó, ni una vez, en qué estado estaba el crédito de su hijo. Bajó la cabeza. Y ahí entendí algo que me dolió más que todo lo demás, y es que ese hombre no es solo una víctima, es un cómplice cansado. Miró para otro lado durante 30 años porque mirar de frente le daba más miedo que la ruina. Hubo un detalle de esa discusión que todavía me da vueltas. En medio de los gritos, mi madre me dijo que ese dinero de mi cuenta no es realmente mío, porque yo pude estudiar gracias a ese dinero prestado, y por lo tanto todo lo que gano hoy se lo debo a ella. Esa es su lógica. Ella pide un préstamo, no lo paga, se come la jubilación de su marido, y aún así el dinero que yo gano con mi trabajo le pertenece un poco. Se lo dije de la única forma que se me ocurrió. Le pregunté si, siguiendo ese razonamiento, la deuda también era un poco suya. Se quedó muda 2 segundos y después me acusó de burlarme de mi propia madre. Lo de mis abuelos fue otro golpe. Ellos viven en la casa, ven todo, saben todo, y me llamaron para reclamarme a mí. A mí. Su argumento es simple. Yo soy el hijo con mejor sueldo, el que estudió, el entendido en estas cosas, así que debía haber estado vigilando el pago del crédito. O sea que la culpa de que mi madre mienta es mía por no haberla auditado. Se los dije tal cual, les pregunté si a un ladrón se lo culpa a él o al vecino que no puso cámaras. Mi abuela me colgó el teléfono, y yo me quedé sentado en mi departamento nuevo,
con mis primeros ahorros en la cuenta, sintiéndome un monstruo por no querer entregarlos. Pero todavía no sabía lo que ella iba a intentar después. Actualización 2. Así que ella intentó conseguir el dinero por otro lado, y por supuesto terminó salpicándome a mí. Les cuento lo que averigüé sobre la deuda primero, porque muchos me lo preguntaron y porque es peor de lo que pensaba. Fui con mi papá a la agencia, y ahí un empleado nos explicó la situación con una frialdad que agradezco. El congelamiento del fondo se mantiene y no se levanta hasta que el saldo esté en cero. La ejecución ya se hizo, o sea que ese dinero no se recupera aunque paguemos, porque no es un embargo preventivo, es un cobro consumado. Y ahora viene lo peor. El saldo restante, esos $2.936, sigue generando intereses, y si nadie lo cubre, la agencia puede ir contra la indemnización por despido de mi papá, que es lo único que le quedaba. Salimos de esa oficina y mi papá no habló en todo el camino. Ese hombre entendió, a los 56 años, que trabajó 30 años gratis. Hay un detalle de ese papel de la agencia, porque cuando lo entendí me dieron ganas de romper algo. Los pagos que hicieron en esos años no fueron pagos de buena fe, fueron pagos calculados. Pagaban lo mínimo indispensable, y siempre justo antes de que la cuenta cayera en incumplimiento formal, que es el momento en que la agencia notifica al titular y manda avisos a la casa. O sea que durante una década, mi madre pagó exactamente lo necesario para que a mí nunca me llegara una carta. No estaba pagando la deuda, estaba pagando mi silencio, sin que yo supiera que estaba callado. Ustedes me recomendaron buscar asesoría legal, y lo hice. Consulté con un abogado, y lo que me dijo confirma lo que ya sospechaba. Yo no soy legalmente responsable de ese saldo. La obligación estaba vinculada a la afiliación de mi padre, él era el respaldo, y la agencia cobra donde hay con qué cobrar. Yo, como beneficiario del estudio, no tengo una obligación ejecutable después de todos estos años, sobre todo porque nunca se me notificó ni una sola vez el estado de la cuenta. Es decir que si yo pago, no pago porque deba, pago porque me hacen sentir culpable, y eso es exactamente lo que llevo haciendo toda mi vida. Y ahora la parte que no vi venir. Mi madre pidió un crédito nuevo. Sí, leyeron bien. La solución de una mujer a la que despidieron de un banco por préstamos impagados, para pagar una deuda impaga, fue pedir otro préstamo. Fue a una prestamista informal del barrio, de esas que cobran intereses criminales por semana. Le pidió una cifra similar a la deuda, y la prestamista, que no es tonta, le pidió un aval con recibo de sueldo. Adivinen a nombre de quien quiso poner ese aval. Mi abuela me llamó para avisarme, muerta de miedo, porque escuchó a mi madre decir que iba a usar mis datos, que igual yo tengo buen historial y no me iba a pasar nada. Actualización 3. Bloqueé mi historial crediticio esa misma tarde. Es lo primero que hice después de la llamada de mi abuela, y se lo recomiendo a cualquiera que tenga una madre como la mía. Pedí el bloqueo formal en las centrales de riesgo, de modo que nadie puede tomar un crédito a mi nombre sin una verificación presencial conmigo. Me tomó una mañana entera de trámites y valió cada minuto. Después le mandé un mensaje a mi madre, uno solo, avisándole lo que había hecho y diciéndole que si intentaba usar mis datos, la iba a denunciar. No le puse insultos, no le puse reproches, solo eso. Su respuesta fue el show más grande de su carrera, y les juro que ya la había visto hacer varios. Empezaron los mensajes de voz llorando, que cómo puedo amenazar con denunciar a mi propia madre, que ella me dio la vida, que prefiere morirse antes que verme convertido en esto. Después vinieron las fotos de sus medicinas sobre la mesa, con un mensaje diciendo que ya no le alcanza para comprarlas. Es el mismo truco de siempre, el de la enferma abandonada, solo que ahora en versión digital, y funcionó durante unos días, no les voy a mentir. Estuve a punto de mandarle dinero por las medicinas, y entonces pasó algo que me curó de golpe. Mi abuelo, Giacomo, que es un hombre que casi no habla, me mandó una foto. Era una foto de la cocina de la casa, tomada esa misma noche, con 2 bolsas grandes de comida pedida a domicilio sobre la mesa, sin ningún texto, solo la foto. Ese hombre de 78 años entendió lo que necesitaba ver mejor que nadie en esa familia, y ahí se me terminó la duda. Voy a decir algo de mi madre que me cuesta mucho escribir, porque no quiero que la vean como un monstruo de dibujos animados. Ella creció con nada, menos que nada. Su padre, mi abuelo, era jornalero, y hubo años en que comieron una vez al día. Yo creo, sinceramente, que ella no entiende el dinero como algo que se administra, sino como algo que aparece o no aparece, como la lluvia. Por eso pide prestado sin miedo, porque en su cabeza el préstamo es una lluvia que llegó, y por eso no puede entender por qué su hijo, que tiene dinero en el banco, no se lo da. Para ella, el dinero guardado en una cuenta es dinero que está mojándose sin que nadie lo aproveche. El problema es que esa forma de ver el mundo le costó la vejez a su marido, y ninguna infancia difícil justifica años enteros de mentiras. Sobre los abuelos, la cosa cambió, y bastante. Mi abuelo se puso de mi lado en silencio, con esas fotos y con algunos mensajes cortos. Mi abuela sigue enojada, pero ya no me reclama a mí, ahora se pelea con mi madre por la mercadería apilada en el primer piso, que se está llenando de humedad y de bichos. Empezó a entender, creo, que el problema nunca fue el hijo que no vigila, sino la hija que miente. Y mientras yo ponía distancia,
mi padre estaba haciendo algo que nadie esperaba. Actualización 4. Mi padre consiguió trabajo. A los 56 años, con la espalda hecha pedazos, mi papá salió a buscar empleo y lo encontró. Un puesto de vigilante nocturno en un depósito, 12 horas de turno, sentado en una silla de plástico en la puerta de un galpón, ganando incluso menos de lo que ganaba antes. Cuando me enteré, tuve que salir de la oficina y sentarme en la escalera un rato, porque no podía respirar bien. Ese hombre va a trabajar de noche hasta que el cuerpo no le dé más, porque su jubilación se la comió una deuda que él nunca supo que existía. Muchos me escribieron diciéndome que él se lo buscó, que 30 años entregando el sueldo sin preguntar nada no es inocencia, es cobardía. Y tienen razón, y ese es exactamente el problema, porque mi padre no es un hombre bueno atrapado por una mujer terrible, es un hombre que eligió, todos los días durante 3 décadas, no mirar. Y esa elección también me costó a mí. Yo crecí sin estabilidad no solo por las deudas de ella, sino por el silencio de él. Ustedes me recomendaron ayudarlo a él directamente, sin pasar por ella, y eso fue exactamente lo que hice. Fui a verlo al depósito, en uno de sus turnos, y le llevé comida y un termo. Y ahí, sentados en la puerta de ese galpón a las 11 de la noche, tuvimos la conversación más honesta de nuestra vida. Le ofrecí abrirle una cuenta bancaria a su nombre, una cuenta a la que solo él tuviera acceso, y depositarle un dinero todos los meses para sus cosas. No para la casa, no para las deudas de ella, para él, para sus remedios, para su comida, para lo que quiera. Y me dijo que no. Me dijo que su sueldo es de la familia y que él no puede tener una cuenta escondida de su esposa. Se lo pregunté de todas las formas posibles. Le expliqué que no era esconder nada, que era protegerse. Le dije que ella acababa de intentar sacar un crédito con mis datos. Y él me contestó, con toda la calma del mundo, que ella está nerviosa por la situación y que uno tiene que entender. Ahí, en la puerta de ese depósito, con mi papá defendiendo a la mujer que le robó la vejez, entendí por fin cuál es la verdadera tragedia de esta familia. No es que mi madre sea una mentirosa, es que mi padre prefiere la ruina antes que el conflicto. Y yo puedo ayudarlo con dinero, pero no puedo salvarlo de sí mismo. Antes de irme le pregunté una cosa más, y la respuesta me la voy a llevar a la tumba. Le pregunté si estaba enojado. ¿Con ella? ¿Con la vida? ¿Con lo que fuera? Y mi papá se quedó pensando un rato largo, mirando la calle vacía, y me dijo que enojarse cuesta energía, y que a él la energía le tiene que alcanzar para el turno. Eso fue todo. Ese hombre está tan agotado que ni siquiera puede permitirse el lujo de estar furioso por su propia vida. Me fui de ese depósito llorando, manejando de vuelta a mi casa, y ahí decidí algo definitivo. Yo no voy a pagar esa deuda nunca, pero tampoco lo voy a abandonar a él. Y esas dos cosas van a tener que convivir en mi cabeza durante mucho tiempo. Actualización 5. Han pasado unos meses desde mi última publicación y tengo que contarles lo que hizo mi madre cuando entendió que de mí no iba a sacar un solo dólar. Salió a hablar, y no habló poco. Empezó con la familia extendida, llamó a mis tíos, a mis primos, a gente que yo no veo hace años, para contarles su versión. Y su versión es que yo tengo dinero guardado, que estoy viviendo cómodo en mi departamento nuevo, y que dejé a mi padre trabajando de noche a los 56 años por no querer soltar unos pocos miles de dólares. Así lo cuenta. Dejé a mi padre en la calle. Nunca menciona el crédito, nunca menciona las mentiras, nunca menciona la pensión. En su relato, un hijo egoísta condenó a su padre a la miseria. Y funcionó bastante bien, porque durante semanas me llegaron mensajes de parientes lejanos diciéndome cosas horribles. Y hubo una llamada particular que me dejó pensando. Un tío al que no veo hace años me llamó furioso, gritándome que yo era una vergüenza para la familia. Lo dejé hablar 5 minutos enteros sin interrumpirlo. Cuando se quedó sin aire, le hice una sola pregunta. Le pregunté cuánto dinero le debía mi madre a él. Se hizo un silencio increíble del otro lado. Después me dijo, ya sin gritar, que unos cientos de dólares desde hace 4 años. Le pregunté entonces por qué él, que sabe perfectamente cómo es ella, esperaba que yo le entregara mis ahorros. Me cortó sin despedirse. De toda esa etapa, lo más doloroso no fueron los insultos de los parientes. Fue enterarme, por mi abuela, de que mi madre había estado contando esta historia también en el barrio, en la tienda de la esquina, en la iglesia. Y siempre con el mismo detalle. Contaba que yo tenía dinero ahorrado y que preferí comprarme un departamento antes que salvar a mi padre. Es decir, que usó mi único logro, lo único que construí solo, como prueba de mi maldad. Después de 30 años de robarme la estabilidad, convirtió mi estabilidad en el arma para hacerme quedar mal. Después escaló a las redes sociales. Publicó unas cosas larguísimas sobre los hijos que se olvidan de sus padres, sobre las madres que lo dan todo y reciben desprecio, sobre la juventud egoísta. Sin nombrarme, obviamente, pero etiquetando a media familia. Y ahí, lo confieso, estuve a punto de responder públicamente y contar todo. Tenía las capturas, tenía el papel de la agencia, tenía todo. Y no lo hice porque entendí que ella quería exactamente eso. Una pelea pública donde poder llorar delante de todos. Lo que hice fue mucho más simple. Le mandé a cada persona que me escribió reclamándome, uno por uno, la foto del documento de la agencia, el papel donde dice, en letras claras, el monto original, los pagos hechos en una década, y el saldo actual. Sin insultos, sin explicaciones largas, sin mi versión. Solo el papel. Que hicieran ellos la cuenta de cuánto se pagó en todos esos años. Los mensajes reclamándome se terminaron en 2 días. Y a mi madre, de golpe,
dejaron de contestarle el teléfono varias de las personas a las que les había ido a llorar. Actualización 6. Ha pasado casi un año y les debo el final de esta historia, que no es feliz, pero es el mío. No pagué un solo dólar de esa deuda y no lo voy a hacer nunca. La agencia siguió su curso y se cobró lo posible de la indemnización de mi padre. El saldo restante seguirá ahí, generando intereses, hasta que alguien lo cubra o hasta prescribir. No es mi problema, y me tomó 31 años poder escribir esa frase sin sentirme culpable. Vamos con lo que le pasó a mi madre, que es la parte que todos me van a preguntar. La tienda en internet se murió, definitivamente. La mercadería del primer piso se arruinó con la humedad de la temporada de lluvias, todas esas cajas que llevaban 2 años apiladas terminaron en la basura, y ella perdió hasta el último centavo que había pedido prestado para comprarla. La prestamista del barrio, la de los intereses semanales, sí le terminó dando ese crédito, con otro aval, y ahora le debe a ella, además de a la agencia, además de a mis tíos, además de a las 3 personas del barrio que todavía le hablaban. Mi madre pasó de administrar el dinero de toda una familia a que no le fíen ni en la tienda de la esquina. Falta lo mejor, y es lo que me hace pensar que la vida a veces se acomoda sola. Mis abuelos, dueños de la casa donde ella vive, le pidieron desocupar el primer piso y hacerse cargo del alquiler de su parte, o buscarse otro lugar. Mi abuela, la misma que me colgó el teléfono, fue la que tomó esa decisión, después de ver cómo su hija le mentía en la cara a los acreedores durante meses. Así que la mujer que anduvo diciendo que yo dejé a mi padre en la calle está hoy buscando dónde vivir. La calle no se la dejé yo, se la buscó ella solita, préstamo por préstamo, durante 30 años. Y la ironía más perfecta de todas me la contó mi abuelo. Resulta que el proveedor de la rifa, ese al que ella le rechazó la motoneta por vergüenza a deberle dinero, terminó cortándole el crédito igual, porque nunca le pagó ese balance. O sea que ella rechazó una motoneta gratis para quedar bien con un hombre que hoy no le vende ni un lápiz. Perdió el premio y perdió al proveedor. Si tuviera que resumir a mi madre en una sola anécdota, sería esa. Sobre mi papá, mantengo lo que dije. Sigue trabajando de noche, sigue entregándole el sueldo a ella, y sigue rechazando la cuenta bancaria que le ofrecí. Pero le llevo comida al depósito 2 veces por semana, y a veces me quedo un rato sentado con él en esa silla de plástico. No hablamos de dinero, hablamos de fútbol. Es lo único que puedo hacer por ese hombre sin financiar el desastre. Yo sigo en mi departamento. Junté ahorros de nuevo, después de estos meses de infierno, y estoy pensando en comprar algo chico, mío. Mi madre me sigue escribiendo cada tanto, y los mensajes cambian según el día, del insulto a la súplica, de la súplica al chantaje. No respondo ninguno, y no lo hago por venganza, sino por algo mucho más aburrido y mucho más definitivo. Ya no tengo nada que discutir con ella. Ese teléfono al que le tenía tanto miedo de niño hoy suena en mi bolsillo, con su nombre en la pantalla, y yo lo miro sonar hasta que se calla.